Iniciar acá. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 572. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar y hacer parte de nuestro grupo de oración. Vamos a estar entonces atentos, dispuestos, con nuestras Biblias a la mano. Muy buenas noches a Yolanda, Dios me la bendiga. A cada personita que se nos une, que saca ese espacio de tiempo todos los días. A mi hermano Francisco, allá desde Venezuela, qué gran bendición verlo conectado, atento a la palabra. A las personas que nos puedan escuchar, que estén con ellos, el Señor los bendiga. A cada personita que se nos acerca, un saludo muy especial. Recordarles que tenemos ese firme propósito de conocer más al Señor a través del estudio de la Biblia. De igual manera que nosotros también tenemos ese propósito grande de poder avanzar en nuestra fe hacia el Señor. Yo creo que eso lo podemos lograr a través del estudio de la Escritura, de la oración. Entonces vamos a irnos disponiendo. Por favor, organice sus hijos, organice sus cosas, su celular, todo para que usted de pronto no se distraiga. De pronto les digo algo que a veces sonaría, digamos, hasta raro, pero sería bueno que ustedes avisaran a aquellas personas que conocen que no les llamen en ese horario, que de pronto no les interrumpan, no es para el Señor. Y qué bueno que la gente lo sepa. A mí por eso la gente en ese horario es muy raro que me llamen a algo, porque ya la mayoría están avisados. Entonces eso permite que yo pueda disfrutar de un tiempo de calidad con el Señor. Vamos entonces a dar unos minutos más recordándoles el texto que vamos a trabajar hoy, que se encuentra en segundo libro de Reyes, el capítulo 1, para los que les tienen la Biblia a la mano, segunda de Reyes, capítulo 1. El tema de hoy se llama consultorio abierto, para los que les gusta escribir. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Antes de eso vamos a hacer una oración, pero de igual manera vamos a tener el texto listo para que ustedes puedan seguir la lectura. Muy importante, las personas a veces, digamos, me dan a entender que no entienden el valor de la palabra de Dios, porque, digamos, con todo respeto, hermanos, yo estoy haciendo un estudio de la Biblia y no siento que conozca ni siquiera una parte de la escritura, ni siquiera es una parte. Y hay gente que tiene la osadía de ni siquiera abrir la Biblia cuando se la estamos leyendo. No la han leído ni una sola vez en sus vidas, menos la van a haber estudiado. Y sin embargo, abro un capítulo y yo podría estarles leyendo una historia que no es de la Biblia y les garantizo que no se darían cuenta. No se darían cuenta, no se darían por enterados, porque asumimos, todo lo asumimos. A nosotros a veces se nos olvida que yo soy carne, que el pastor, el líder de turno, el hombre que lee la palabra es carne. Y por eso es que cada cristiano tiene la obligación de coger su propia Biblia. Y más en estos tiempos en los que nosotros vivimos, que son tan peligrosos para los cristianos, como mismo Cristo nos lo dejó avisado, que Satanás en este tiempo intentaría engañar aún a los escogidos de Dios. Y yo creo que no deberíamos nosotros tomarnos a la ligera la palabra del Señor. No deberíamos tomarnos a la ligera el hacer estos grupos de oración a la hora de la lectura. Permítame un segundo. Entonces, yo creo que eso de verdad es muy importante. O sea, si ustedes logran interiorizar eso y aplicarlo, ustedes ya dieron un paso gigantesco. Y es el de estar atento a lo que Dios nos va a decir, el de no creer que ya lo sabemos todo. Yo le garantizo que el tema que le voy a predicar hoy, usted no lo conoce.
Y seguramente es un texto que usted alguna vez en su vida de pronto alguien se lo leyó o de pronto usted lo leyó alguna vez y lo pasó por ahí por encima, pero la verdad que usted pueda decirme a mí este texto trata sobre esto y yo lo puedo aplicar en mi vida con esto, no creo. Entonces estemos atentos a lo que les voy a decir. Vamos a orar al Señor, creo que ya dimos el tiempo suficiente. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir a estudiar tu maravillosa palabra, Señor. Venimos alegres y contentos, Señor, porque estamos en este momento dispuestos a escucharte, Señor, porque lo podemos volver a hacer, Señor, porque ya hacía días que no nos encontrábamos en el grupo y ya extrañábamos hacerlo, Señor. Es para nosotros de gran gloria, Señor, es para nosotros de gran alegría el poder dirigirnos hacia ti, Señor. Por eso te pedimos perdón si hemos fallado en este día, Señor, si te hemos defraudado, Señor, perdónanos por los méritos de tu Hijo Jesús. Permítenos entrar en tu trono de gracia de una manera correcta, Señor. Permítenos estar atentos a tu palabra, Señor. Permítenos estar dispuestos en la oración, Señor. Que nada nos distraiga, Señor. Que aquella historia que tú cuentas, Señor, acerca de Marta y de esta otra mujer, Señor, se nos quede en nuestra mente, entendiendo que hay cosas valiosas en nuestras vidas, Señor, pero nada se compara con el valor de escuchar tu palabra, Señor, que para nosotros no haya nada más importante que tu santísima palabra. Ya pasaron de este día cerca de 18 horas, 16 horas, Señor, y ya hicimos muchas cosas para el mundo. Tenemos media hora, 40 minutos para el Rey eterno, para dedicarle un tiempo, que nosotros lo hagamos con esa devoción, con ese entendimiento, Señor. Ayúdanos para que este pequeño tiempo sea para la gloria de tu nombre, Señor, y no para hacer otras cosas, por favor. Mueve los corazones de quienes nos escuchan, Señor. Quita el sueño, Señor, quita la pereza, quita el cansancio. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos, Señor, y respáldanos de la manera que tú quieras hacerlo. Respáldanos a través del poder del Espíritu Santo, guiando, convenciendo de la verdad, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia, de juicio, Señor, ayudándonos en cada una de las mentes. Te pido, Señor, que me acompañes hasta a través de la lectura y la explicación. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Segunda de Reyes así. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Y cuando los mensajeros regresaron al rey, les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que salió al encuentro? Y les habló de ese modo. ¿Qué llevaba puesto? Un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. ¡Ah! Era Elías el tisbita, exclamó el rey. Versículo 9. Y enseguida envió un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo,
el rey ordena que baje. Sí, soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante, cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a los soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías, hombre de Dios, y le dijo: el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma junto con sus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que me respete la vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Eso aconteció en el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado con esta lectura de este primer capítulo del segundo libro de Reyes. Recuerden que el libro de Reyes inicialmente era uno solo, pero como era tan grande, tan largo, se dividió en 2 sesiones. Pues hoy damos inicio a la segunda parte, al segundo libro de Reyes en el capítulo 1. La historia que nos corresponde hoy es una historia donde Ocosías, hijo de Acab, el rey que había muerto producto de su obstinación, está heredando el trono. Y en Ocosías vemos que no es diferente. Ocosías estaba imitando a sus padres y debido a su insolencia e irrespeto por Dios, tendría entonces un reinado de 2 años. Ese reinado Ocosías no lo pudo continuar porque tuvo un accidente trágico y como no consultó al Señor, entonces como castigo Dios le quitó la vida. Este texto intenta mostrarnos lo grave que es para Dios que nosotros, siendo sus hijos, en medio de nuestras dificultades o aciertos, corramos a consultar a quien no debemos. Por eso es que el tema de hoy se llama consultorio abierto. Y intentaremos mostrar por qué para Dios es importante que lo consultemos a Él. ¿Cierto? Yo creo que es una pregunta que deberíamos todos responder porque pareciera que hay personas que no lo han entendido. Que de verdad Dios se agrada de que lo consultemos y se molesta cuando no lo hacemos. Y vamos a verlo a través del texto. ¿Por qué Dios entonces quiere que lo consultemos solo a Él? Primero, porque es que Él es el único que no deja de existir. Ponga mucha atención a lo que dice el versículo 2 hasta el versículo 3. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub,
Dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Esta parte final del texto se podría transmitir a nuestras generaciones. ¿Y usted por qué va a ir a consultarle a María? ¿Acaso no fue Cristo el que murió en la cruz? ¿Y usted por qué va a ir a consultar a donde el brujo? Si para eso tiene un Dios. ¿Y usted para qué se va a ir a consultarle a sus amigotes si la Biblia ya claramente le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer? La palabra de Dios es eterna. Nuestro Dios no deja de existir. Y por eso es que Él quiere que lo consultemos. Mire, escúcheme, normalmente cuando las personas consultan, creen o dan adoración a otros dioses, es porque desconocen o no entienden lo que Cristo hizo para que el consultorio del cielo esté abierto para nosotros. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Cuando las personas consultan cualquier otra cosa menos a Dios, es porque esas personas no entienden lo que Cristo hizo para que usted tenga hoy acceso al consultorio del Padre. En el caso de Ocosías, se notaba que su padre no le había dicho que ellos eran Israel y que no necesitaban ningún otro Dios que no fuera Jehová. Y que si consultaban a otro Dios, el castigo vendría. Pero aún así Ocosías intentó desafiar a Dios. Y aquí vemos la responsabilidad de nosotros como hombres. Porque aunque sabemos lo que fue Acab y el ejemplo que le dieron a sus hijos, también sabemos que Ocosías había visto el poder de Dios. Es que nosotros como hijos no somos ciegos. Vemos de nuestros padres tanto lo bueno como lo malo. Y mis hijos ven de mí tanto lo bueno como lo malo. En el caso de Ocosías no era diferente. Porque Ocosías había visto el poder del Señor contra el falso poder de Baal precisamente y de sus profetas. Una y otra vez Elías los había vencido. Micaías. Yo hace unos días vi un documental donde se mostraban diferentes festivales que se realizan en países en la India. Estos festivales se realizan para honrar a dioses paganos. Y estas personas les piden favores a estos dioses. A mí me pareció interesante porque en el documental intentan mostrar a las personas que lo ven, que Cristo es igual que esos dioses. Y que todo es una cuestión de cultura. La pregunta que uno se debe hacer es, María, Buda, Alá, Krishna, ¿alguno de esos dioses ha dado su vida para salvar a alguien? ¿Alguno de esos dioses resucitó? ¿Alguno de esos dioses es eterno? La respuesta es no. Pero Cristo sí. Y por eso es que Él puede ser consultado. Porque Él conoce todas las cosas. Él es eterno. Número 2. ¿Por qué más debemos consultar al Señor? Porque Él castiga si usted consulta a otros dioses. Porque Él castiga si usted consulta a otros dioses. Dice el versículo 6, ellos respondieron, es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos, así dice el Señor. ¿Por qué mandas a consultar a Baal Zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, aquí está el castigo. Ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. La ingenuidad de los hombres al creer que porque Dios es bueno no nos castigará es uno de los daños más grandes causados a la humanidad. Escúcheme, por favor. La ingenuidad de nosotros, los hombres, cuando hacemos cosas en contra de Dios, como consultar a otros dioses, y decimos, eso Dios es bueno y Él me va a entender porque es que yo parto el limón en cruz. Eso como Dios es bueno, Él no me va a decir nada porque dejé que fumaran el chicote, o hice esto o aquello,
o le recé la novena a San José, eso Dios no me va a decir nada. Así pensaba Ocosías, mis hermanos. Y es que es todo lo contrario. Porque si Dios es bueno, como consecuencia entonces va a detestar todo lo que es malo. ¿Me entiende eso? O sea, si usted tiene en su mente claro, y usted de los que dice, uy, no, es que Dios ha sido muy bueno. Bueno, tenga claro que cuando usted dice eso, como consecuencia de la bondad de Dios, entonces Él va a odiar, va a detestar todo lo que es malo. Por ejemplo, delante de nuestro Dios que es santo, no puede haber nada impuro. Por ejemplo, Dios es justo y por tanto detesta cualquier injusticia. Dios es celoso, detesta que se adore o se consulte a otros dioses, como le sucedió a este rey. Entiéndalo de una vez. Cualquier cosa que intente usurpar el lugar de Cristo no es un Dios, es un demonio. Y si usted consulta a esos ídolos, su destino será con ellos. Entonces ahora sabemos que es importante consultar solo al Señor, porque Él no ha dejado de existir. Entonces nadie tiene excusa, es que el Señor está ahí. Usted debe acercarse en humillación y arrepentimiento. Y el texto, si usted lo analiza, permitió la situación de Ocosías precisamente para eso. O sea, otra vez el Señor dando oportunidad a otro rey diferente. El Señor permitió un accidente para ver si este hombre en su aflicción buscaba a Dios o buscaba a Baal. Ese hombre ya había visto que Baal no servía para nada, que el poder lo tenía realmente Dios, pero ¿a quién buscó? A Baal. También hemos visto que aparte de poder consultar a nuestro Dios porque no ha dejado de existir, también vemos que Dios castiga a quien consulta a otros dioses. Y número 3, porque otros ven el Dios en quien yo confío. Vea qué importante. Cuando yo pongo mi confianza en Dios y las personas me ven, eso tiene un efecto. ¿Sabían ustedes eso? Yo he tenido personas que se acercan y me dicen, ay, venga, ore por mí, es que usted está más cerquita de Dios. Sabemos que eso no es cierto porque Dios está disponible para todo aquel que se humille, igual de cerca. Pero la gente tiene esa percepción porque han visto que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Mire lo que dice el versículo 13 al 15. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró. Oiga, ponga atención lo que le estoy leyendo. Por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. O sea, ya iban ¿cuántos soldados? 100, más los oficiales muertos. 2 grupos. Cuando ¿quién es este? El tercer grupo, llegó hasta donde estaba Elías. Mire esto, sensatez. Se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que me respete la vida y la de estos servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor ordenó a Elías, baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey. Oiga, qué impresionante, ¿no? Fue más sensato el corazón de este oficial que el del rey, que seguía de necio tratando de atacar a Elías como si Elías tuviera la culpa de lo que le estaba pasando. Si Elías le estaba dando era una advertencia. Escúcheme, Elías trató de persuadir a Ocosías de que en Israel había un Dios al cual consultar, que no había necesidad de consultar a otros. Y sin embargo, ese consejo ¿cómo fue tomado? Ese consejo fue tomado como una afrenta. Así como muchos que cuando se les dice que no deben consultar, poner su fe en otra cosa diferente a Cristo, se molestan. Pues Ocosías mandó 3 grupos a capturar a Elías y los 2 primeros murieron en su intento y el último grupo se dio cuenta que Elías sí consultaba al Dios verdadero. Es interesante porque todas estas personas, todas, eran del pueblo de Dios.
Yo siempre quiero que ustedes se enfoquen en eso. Hay historias que vemos que son de gente que no era Israel, pero este era el pueblo escogido por Dios. Y aún así no consultaban al Señor. O sea, fíjense que lo que yo les estoy diciendo no está fuera de nuestra realidad. Y usted me puede decir, no, sí, yo sí, seguro. ¿No será que los desastres que usted vive a diario es porque usted no consulta al Señor? Porque da lo mismo tener un Dios y de pronto usted dice, no, pero es que yo sí no consulto ni a la bruja, ni al hechicero, ni... Sí, pero tampoco no le consulta a Dios. O sea, usted es como un ateo. Y este hombre en efecto hizo eso, ¿no? O sea, para ellos era más importante aquel Dios. Para este pueblo, para este ejército, tuvo que suceder una muerte de más de 100 personas para que se dieran cuenta que había un Dios en Israel. No obstante, noten lo que sucedió cuando ellos se dieron cuenta de ese poder. Llegaron humillados ante Elías, pidiéndole que no les quitara la vida. Muchas personas no confiesan a Cristo porque se les ha presentado un Dios diferente. Un Dios al que podemos darle órdenes, un Dios que no se molesta porque yo no vaya a culto. Un Dios que no se molesta porque yo no llego al grupo de oración. Un Dios que yo no se molesta porque yo hoy no oré. No leí la Biblia. Ese Dios no se molesta conmigo. Todo bien, dijo el pibe. Un Dios que nunca piensa en castigarme. Bueno, mis hermanos, en sí, un Dios así no es Dios. Pero cuando las personas de nuestro entorno ven que nosotros sí consultamos a Dios, tenemos un respeto y un temor hacia Cristo, adivine qué va a pasar. Ellos van a temer. Es que cuando ellos veían a Elías, entonces ellos decían, este hombre sigue a un Dios verdadero. Este hombre sigue a un Dios verdadero. Quiero finalizar leyendo Juan 6:38, un texto muy hermoso que nos habla acerca de cómo Cristo también dependía del Padre completamente en su vida terrenal. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y en el contexto está hablando de salvación. El Señor le consultaba todo al Padre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes, mis hermanos? Para hacer lo que mejor nos parezca, para no consultarle o consultar a las personas equivocadas. Si sabemos que al Padre le costó la vida del Hijo devolvernos el consultorio del cielo, ¿por qué lo desaprovechamos? ¿Por qué si tenemos tiempo para reunirnos con Dios un rato a hablar y consultarle de nuestra vida y pedirle que nos ayude, ¿por qué no lo hacemos? Pero sin embargo, hablamos con personas del mundo que nos aconsejan mal, que meten ideas en nuestra cabeza que lo único que hacen es desviarnos más. Y a esas personas les dedicamos tiempo. Ese es un error. Y ese es el ataque de Satanás. Satanás ataca de acuerdo a la época, hermanos. Él no va a atacar de la misma manera como atacó a los israelitas, porque eso ya pasó. Para nosotros los ataques son otros. Y si usted no está despierto cuando usted se dé cuenta, da lo mismo que el consultorio de Dios esté abierto si usted nunca va al consultorio del Señor. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, agradecemos en esta noche, Señor, porque hemos podido estudiar tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das, por el entendimiento y la sabiduría, Señor, porque provienen solamente de ti, Señor. Gracias por cada una de estas historias y por permitirnos llevarlas a la práctica. Señor, nosotros no somos dignos de estas palabras, Señor, pero nos han alimentado de una manera tan especial, Señor. Sabemos que tu palabra nos hace falta, Señor. Yo la sigo estudiando, Señor, y te pido, por favor, que pongas en el corazón de mis hermanos el seguirlo haciendo por su cuenta. Que esos días, Señor, que no nos podemos encontrar, ellos pongan de su parte para entrar a tu palabra y leerla, Señor, estudiarla, sentarse a orar un rato, hablar contigo, Señor, consultarte
a ti, Señor, sobre sus dudas, sobre sus cargas, sobre sus luchas, Señor, sobre sus hijos, sobre su estudio, sobre su trabajo, sobre la fe, sobre su avance espiritual, Señor. Que nosotros aprendamos, Señor, que no dependemos de ningún hombre, así como Elías no dependía de nadie, Señor, solamente de ti. Solamente de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un gozo especial, un deleite, Señor, por estudiar tu palabra, que nos deleitemos en ella, que sea para nosotros un agrado sentarnos a leer y estudiar tu palabra, Señor, que sea para nosotros un agrado arrodillarnos a orar, Señor, que aprendamos a hacerlo por cuenta propia, porque es dudoso que yo diga que amo a Dios sobre todas las cosas si me cuesta ir a la presencia del Rey, a hablar con Él por un momento. Es ilógico que yo diga que amo a Dios si no quiero ni siquiera conocerlo, si no quiero ir a compartir con sus demás hijos, si me da pereza, si me carga. Señor, ayúdanos. Te consultamos hoy, Señor, acerca de este tema y te pedimos, por favor, que respondas en tu tiempo perfecto, que nos des un corazón que te ame, Señor, que nos des un corazón que ame cada una de las áreas en las cuales tú quieres que crezcamos, Señor, que nuestro corazón te ame profundamente, Señor, que nuestra vida te ame, Señor, que nuestra carne sea subyugada y tu espíritu crezca dentro de nosotros. Que mis hermanos abran su mente y entiendan que si seguimos viviendo un cristianismo barato, nos esperará el infierno. Porque no es el cristianismo que Dios quiere. No podemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y Dios quiere que seamos sacrificios vivos. Y Dios quiere que avancemos en la fe. Y Dios quiere mostrar su poder, sus milagros, conversiones, sanaciones, restauración en los hogares. Señor, he visto tu mano poderosa, Señor, y te ruego la sigas mostrando. Acrecenta, por favor, la fe de mis hermanos. Permíteles ver tu gloria, Señor. Doblegas sus corazones a aquellos que todavía son necios e intentan persistir en las cosas de este mundo. Señor, yo te pido que hagas una obra maravillosa, Señor. Yo te pido que nos permitas conocerte. Yo te pido, Señor, que nos permitas amarte más, que en nosotros se desarrolle un amor especial por aquellos que se pierden, Señor. Señor, la semana pasada íbamos en 200 muertos en Colombia. A hoy vamos en 300, Señor. Misericordia, mi Dios. Misericordia. Perdónanos, Señor, porque somos insensibles, Señor. Este mundo nos ha hecho insensible y por eso tú hacías la pregunta allá en el Evangelio: ¿acaso cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, el amor de muchos se enfriará. Estamos en esos tiempos donde no nos duele que las personas diariamente desciendan al infierno, sencillamente porque vivimos vidas para nuestro propio agrado. Nos preguntamos y creemos que porque no somos perseguidos, somos unos afortunados. Pero tu palabra dice en Apocalipsis que somos unos desvergonzados, desventurados y miserables, porque teniéndolo todo, no hacemos tu voluntad. Bastaría con salir a predicar el Evangelio e inmediatamente vendría delante de nosotros la persecución y la angustia. ¿Cómo sufriremos persecución si no predicamos el Evangelio? Porque somos mezquinos y pensamos solo en nuestra salvación, solo en nuestras vidas, solo en vivir bien. Señor, perdónanos.
Te pido nos perdones. Te pido nos levantes, Señor. Te pido nos ayudes. Por favor, Señor, escucha esta oración, Señor, que no se vaya vacía. Levanta a mis hermanos, Señor. Levanta a las congregaciones, Señor. No puede ser que nuestro país sea tan violento, sea tan malo, Señor, y los pastores estén pensando en política. No puede ser que nuestro país esté tan perdido y los pastores estén pensando en sexo. No puede ser que nuestro país esté perdido y nuestros líderes estén pensando en entretenimiento para los jóvenes. Tu orden es clara en la palabra, Señor. Vaya, predíquenles el Evangelio, que se arrepientan y que crean, que se bauticen y enséñenles todas estas cosas, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es tu promesa, Señor. Confiamos en tu promesa, Señor. Doblega los corazones, Señor. Ayúdanos a proclamar tu Evangelio, mi Dios. Te lo ruego, Señor. Muévenos, Señor, que a pesar del cansancio y las dificultades, hagamos tu voluntad. La falta de lectura de la palabra nos ha vuelto débiles, cobardes, quejambrosos. ¿O que creemos que el apóstol Pablo estaba muy descansado cuando caminaba durante semanas para llegar de una ciudad a otra? ¿O que creemos que el apóstol Pablo no tenía mamá, papá, hermanos, y cuando los dejaba no le dolía? Creemos en lo que hemos leído, Señor, y entendemos que lo dejaste escrito para que nosotros seamos despertados, Señor. Gracias, mi Dios, por esta oración. Gracias por tu obra maravillosa, Señor. Gracias por tu poder inconmensurable, Señor. Te pido que si hay alguien que no te conoce, el poder de tu Espíritu doblegue ese corazón y lo convenza de su pecado y lo convenza de que si no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá sobre él, y lo convenza de que el juicio y la justicia de Dios son perfectas. Señor amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. El Señor me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, mañana estaríamos a las 8 de la noche nuevamente. Que el Señor los guarde y que pasen una bonita noche.